El Evangelio según Mauricio. En el video anterior, la aparición del hombre y su contexto histórico y espiritual, hablamos sobre los tiempos y sucesos entre Dios, Adán y Eva y el diablo. En este exploraremos con más intensidad la desobediencia del hombre y por qué se dio. El título de este video es Adán y Eva, seres sin fe. Vamos a Génesis 3, 1, donde dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero entonces la primera pregunta es: la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Para responder a esa pregunta iremos a Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Aquí encontramos cuál es esta serpiente que hablaba con Adán y Eva. Y seguimos leyendo que se llama Diablo y Satanás. Ahora sabemos, tenemos claro que esta serpiente que hablaba con Eva era el diablo. Volvamos a Génesis y ya sabemos que en el anterior video hablábamos de que el diablo habla a través de sistemas lingüísticos. Y así fue como le estaba hablando a la mujer. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 2. Ahora verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Para entender bien estos versículos vamos a Apocalipsis capítulo 18 del verso 12 y 13. Ahí está la respuesta de lo que el diablo pretendía con Eva, que era lo que él quería. Y dice, verso 12, Apocalipsis 18: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, camellos y carros, esclavos y almas de hombres. Entonces aquí habla de mercaderías. Y vamos al verso 15, donde dice: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas.
Entonces está hablando de una mercadería y que esta mercadería son objetos preciosos o son objetos deseables para el hombre. Ahora volvamos a Eva en Génesis 3 de nuevo, en el verso 6 donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable, como lo que vimos en Apocalipsis, de todo esto que es codiciable para los hombres, para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió. Esta, esta fue la trampa, que fue a través de esta mercadería. Pero ¿cómo se llama esto? Para más claridad vamos a Génesis 34, verso 10, donde dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Entonces, con esto podemos entender que lo que el diablo pretendía era tomar posesión de las almas de Adán y Eva. ¿A través de qué? Del materialismo, donde todos estos anhelos, todos estos objetos preciosos que para el hombre son preciosos y que van en contra de lo establecido por Dios, todo esto es materialismo y es lo que el diablo estaba haciendo. Ahora vamos a Apocalipsis 18, 12 nuevamente, donde dice mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, de mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, aves, camellos y carros, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Si vemos todo esto, son cosas que son apreciadas por los hombres y son el objeto de materialismo o de todo esto que el hombre quiere obtener y si va en contra de la voluntad de Dios, se convierte en pecado y todo esto se denomina o se llama materialismo. Son esas riquezas que van en contra de los mandamientos de Cristo. Ahora volvamos al Génesis 3, en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era árbol agradable a los ojos, y era árbol codiciable, como lo que hemos leído en Apocalipsis, para alcanzar la sabiduría, materialismo, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y esto iba en contra del mandamiento de Dios. Quería alcanzar algo precioso que iba en contra de lo que Dios había estipulado, y esto es materialismo. Ahora vamos a Juan 8, el verso 37. Entonces hasta ahora hemos entendido que el diablo utilizó el materialismo para tratar de apoderarse, de robar las almas y matar las almas de Adán y de Eva. Ahora, ¿qué dice en Juan 8:39? Dice, respondió y les dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si, si, si vosotros, Jesús les dijo, si vosotros, si vosotros fuera en el versículo 41, si vosotros si vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora vamos a el capítulo 10, verso 10, o el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar. ¿Y qué quiere hurtar y qué quiere matar? El alma y destruir. ¿Destruir qué? La felicidad y la fe. Entonces, aquí podemos ver que el diablo quería matar y destruir la fe y la felicidad de Adán y Eva. Ahora, ¿por qué destruir la fe de Adán y la fe de Eva? ¿Y por qué este video se dice que Adán y Eva eran personas sin fe? Para responder a estas preguntas, volvamos a Génesis 3, verso 10, donde dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces tuve miedo, algo que nunca había acontecido antes. Él se presentaba a Dios sin ningún temor, pero aquí dice que empezó a tener miedo. Ya había perdido esa felicidad, ya había perdido la tranquilidad. Para mayor claridad, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 10, donde el apóstol Pablo le estaba hablando a un hechicero y por ende le estaba hablando al mismo diablo, donde dice, capítulo 13, verso 10, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces aquí habla de lo que hizo el diablo, trastornó el camino de Adán y Eva, trastornó el camino recto que Dios les había trazado. Y esta es lo que hace el diablo a través del materialismo, trastornar los caminos de las personas para tratar de robar sus almas, para tratar de quitarles la paz, la felicidad y robarles la fe. Vamos a entender esto más adelante porque usaremos como ejemplo a un hombre de fe. Esto lo veremos más adelante, donde vamos a comparar esto para mayor claridad. Pero pues primero vamos a analizar bien lo que es el materialismo. Para eso vamos a Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3. Y el capítulo 2 de Efesios verso 1 dice,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Ya sabemos que el materialismo son deleites que llevan al pecado, que son anhelos, deseos, ambiciones del hombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, que es materialismo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto es lo que hizo el diablo a Eva. Le puso un pensamiento, un deseo, una ambición de sabiduría que iba en contra de lo establecido por Dios, de lo establecido por el Señor, lo cual se convirtió en materialismo. Y continuamos y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí podemos comprender mucho más esta obra que el diablo estaba haciendo y está haciendo con los pensamientos, con los deseos de la carne, todo este materialismo, que es esa ambición a cosas que para el hombre o para nosotros son de valor, como lo hemos leído en Apocalipsis. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3, del verso 7 al 11. Entonces, versículo 7 del capítulo 4 de Primera de Juan dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto conocemos el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Entonces ahora podemos ver con más claridad, según este contexto, que el amor va en contra del materialismo. Sigamos en el verso 10, donde dice: en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces ahora sabemos que este materialismo atenta contra el amor de Dios y contra el amor al prójimo. Por ejemplo, personas que se dejan llevar por el deseo de su carne y abandonan su esposa, sus hijos, solo por complacer su deseo físico. Y esto es materialismo. Esto es el querer obtener esas ganancias que es preciosa para ese ser. O personas que ven esto y no actúan ni reprenden, sino que aplauden este divorcio y aplauden esa nueva unión. Eso es materialismo, porque sabiendo la doctrina no la aplican y no la enseñan. Esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo se enfrentó al apóstol Pedro y le dijo que era un hipócrita, que estaba simulando, porque estaba simulando porque habían llegado los de su misma nación. Y también le dijo que hasta Bernabé, que era de su propia tierra,
que era de su propia tierra, había caído en esas simulaciones y había empezado a hacer lo mismo que el apóstol Pablo. Eso lo pueden leer y lo pueden encontrar ustedes mismos en Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a un poco más adelante en el mismo Primera de Juan capítulo 5, verso 18, donde dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. O sea, que no peca voluntariamente, de forma consciente, y no se engaña a sí mismo, diciendo que lo que está haciendo no es pecado. Eso quiere decir que el maligno no le toca, que no hace ese acto consciente, conociendo la doctrina, conociendo la verdad de Dios, y no va a hacer ese pecado conscientemente. Pero si lo hace conscientemente, no es nacido de Dios. Y si es permisivo, no es nacido de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan aquí. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, del verso 2 al 3. Y en Hebreos, en el verso 2 del capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, desechando el materialismo, desechando su propio bienestar. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces hay que reconocer en estos versos que el Señor Jesucristo no cayó ante el materialismo, que es esa ambición a algo que es beneficioso para su propio interés, sino que Él fue obediente a Dios en todo. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 8 al 10. Dice: sed sobrios, verso 8, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llenó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces hay que reconocer que hay que estar firmes en la fe. Y el diablo quiere destruir precisamente esta fe. Ahora vamos a Génesis 3, 6, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí el diablo la tocó a Eva con el materialismo por su falta de amor a Dios, porque ella, conociendo el mandamiento de Dios, fue permisiva con ella misma y convenció a su marido, el cual también fue permisivo con esta situación, y sucumbieron a el pecado. Ahora volvamos a el Evangelio de San Juan, nuevamente al capítulo 10, al verso 10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar el alma.
y destruir la fe y la felicidad a través de nuestro propio comportamiento permisivo, que deseamos el materialismo, lo interiorizamos y, y queremos todas estas cosas deseables para nuestros ojos, para nuestro bienestar, y que van en contra de la voluntad de Dios, solo por querer resolver una situación, querer resolver un problema, querer resolver cualquier asunto rápidamente, y nos dejamos engañar por el diablo. Bueno, ahora y ahora con todo este conocimiento vamos a comparar esto con un hombre de fe. Vamos a Éxodo 3, verso 10, donde dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Ahora vamos al capítulo 4, verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán los que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Verso 6. Y dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la niña. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la de otra carne, como la otra carne. Y verso 8. Y aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, crean a la voz de la postrera. Recordemos que Dios apenas se le estaba manifestando a Moisés, y Moisés no conocía a Dios. Sin embargo, Moisés fue a Egipto a hacer la obra que Dios le había mandado, y él era la primera vez que tenía estas manifestaciones de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 10, donde dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Aquí tenemos que ver que Dios permitió que el diablo hiciera la misma señal, probando la fe de Moisés. Moisés no tenía experiencia con Dios, y él en ese momento estaría pensando: pero ¿qué es esto? Como que la misma señal, ¿qué espíritu me está hablando? ¿Será Dios que me está hablando? Pero él tuvo fe porque él siguió a pesar de todo. Ahora sigamos en el verso 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo con los encantamientos. Verso 12. Pues echaron cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y esto se dio también porque Dios tenía un plan, y fue una prueba de la fe de Moisés. Si Moisés creía a Dios, si Moisés hacía la voluntad de Dios, y su pensamiento y en su corazón estaban seguros de Dios.
Y no solo esto se repitió en más ocasiones. Veamos en Éxodo 8, versículo 6 al 7, donde dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y se volvieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y esto se podría decir Moisés, pero ¿qué está pasando? Al ver Moisés todas estas manifestaciones que eran contradictorias, porque Dios le mandaba hacer algo y los hechiceros estaban haciendo lo mismo, era para preguntarse, pero ¿qué está pasando? ¿Será realmente Dios el que me está hablando? Son pensamientos que se le pudieron haber pasado a Moisés, y esto era una prueba de fe para Moisés, para mirar sus pensamientos y mirar su comportamiento, y no solo aquí, sino que en toda la vida de Moisés, Dios probó su fe. Veámoslo también en Números capítulo 21 del 5 al 7. Entonces en Números 21 verso 5 dice: y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí estaba viendo Moisés el obstáculo de este pueblo, tanto que le dijo a Dios que quería la muerte. Y Dios era probando la fe de Moisés, probando cuánto le creía, cuánto estaba dispuesto a seguirle. Y verso 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordiesen al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Moisés, contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quites de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. No solo en esto, sino también vamos a Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 1:26, dice: y sin embargo no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y en este contexto está hablando de los 12 espías que Dios le dijo a Moisés que mandara, los cuales hablaron mal de la palabra de Dios. Y esto fue una prueba también para Moisés, por este pueblo que era tan rebelde, donde todo el tiempo estuvo la fe de Moisés en prueba. Pero esto lo veremos más claramente cuando toquemos precisamente a Moisés mucho más adelante. Y hasta aquí con este video. Muchas gracias.